Hemos estado hablando durante estas últimas semanas con respecto a Gálatas y la libertad que tenemos en Cristo. Y hemos descubierto varias verdades bíblicas que nos han bendecido tremendamente y nos han hecho vivir un poco más en esta libertad que tenemos en Cristo. Hoy vamos a estar hablando de Gálatas 5, específicamente los versículos 16 al 25. Y es este famoso pasaje que habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Mucho lo conocemos, ¿no? Y siempre que escuchamos Gálatas 5, siempre caemos en esa famosa ilustración del fruto del Espíritu. Cuando comencé a pensar en cómo iniciar, cómo poder relacionar lo que voy a estar hablando con una ilustración, pensé en frutos. Entonces digo yo, bueno, ¿qué puedo decir ustedes? Y me acordé de mi mamá, me acordé de mis abuelitos que me decían cómo escoger frutos. ¿No han pensado ustedes en eso? Yo personalmente creo que si nosotros nos ponemos a hacer una lista de consejos en cómo escoger frutos en una feria o en un supermercado, yo creo que hacemos una lista bastante interesante, ¿no es así? Por ejemplo, ¿cómo nos han enseñado a escoger la piña? Yo vengo del trópico, entonces es una de las frutas que no saben, es muy difícil, ¿verdad? Bueno, mi abuelita, mi mamá y el internet, la verdad es que en internet ustedes googlean y encuentran ahora de todo. No sé si es cierto lo que uno consigue en internet, pero dicen que si ustedes pueden sacarle las hojitas a la corona fácilmente, es que está madura. Eso es lo que dicen. Y lo otro, si usted la pesa y está bien pesada, es que es una piña perfecta. Es un buen dato, ¿verdad? El problema es que aquí muchas veces no nos dejan tocar el producto en la feria, ¿verdad? Eso es casi pecado mortal, ¿no? ¿Verdad? La sandía, otra fruta que es muy complicado, ¿no? Porque uno la ve, es una pelota verde y uno dice, bueno, quiero una sandía que sepa bien rica, ¿no? Bueno, el consejo que nos daban a nosotros allá en el trópico es, si suena como un tamborcito, si suena así como, imagínese usted en el supermercado, pum, 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 y escucha, no sé, es complicado hacer eso. Igual en la feria, si no le permiten tocarla a uno, bueno, ¿verdad? Es como, pero ¿qué es ese sonido? ¿Necesita un sonido de una batería o el sonido de, no sé, una percusión liviana? ¿Cuál sonido será para que suene dulce, verdad? Pero bueno, este es clave para acá, ¿no? La palta, el aguacate, como decimos en mi país, ¿no? Este es complicado, porque nos dicen, debe de estar suave pero no blando. ¿Cómo es eso, verdad? Suave pero no blando. No sé si ustedes han llegado a un supermercado, ¿verdad? Y han tratado de tocar ¿pero qué significa? Esto está suave pero es blando, no sé. Mi esposa tiene un tip ahí genial y se los paso. Es si ustedes pueden quitarle esa ramita que tiene el aguacate arriba, fácilmente. Si usted puede llegar y hacerla así, se cae, ese está perfecto. Ese es el que yo hago y la verdad me resulta. ¿Ok? Y esto es un poco coloquial en mi país. El melón. ¿Quién sufre con el melón? Estoy poniendo casi todas las frutas del trópico porque son las que sé escoger yo. No me pongan a escoger fresas ni kiwis. Viera qué problema con el kiwi. Porque en mi país no hay, es una exquisitez en mi país. Entonces aquí uno llega y, ¿cómo escoger un kiwi? Pero el melón, literalmente es, huélale el trasero al melón. Si huele dulce, está bueno. Ok, primero que todo, ¿cuál es el trasero? Creo que es esa partecita redonda que ustedes ven ahí en la... Me imagino que ese es el trasero, ¿verdad? En realidad mi país dice una palabra un poco más coloquial, pero bueno. ¿Saben qué? A veces vemos este pasaje de Gálatas 5 a partir del 16 como caseros. Han ido a la feria, caserito, ¿verdad? Caserita. ¿Por qué? Porque creemos que es un pasaje en el que podemos nosotros ir y escoger un fruto para nuestras vidas. Y no es así. En realidad Pablo lo que está intentando enseñarnos no es solamente lo del fruto del Espíritu Santo. Si vamos a darnos cuenta de que también hay otra lista, el cual es el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa también. Pablo lo que nos está enseñando en este pasaje ya es un poco más aterrizado lo que significa la libertad en Cristo. Es el carácter
que desarrolla la libertad en Cristo en la vida de cada uno de nosotros. No es algo que nosotros podemos ir como caseritos a escoger algo. No podemos hacer esto. No podemos llegar y venir y tomar ese fruto y hacerlo nuestro. Es el resultado de un proceso de vivir la libertad que hemos tenido y adquirido en Cristo Jesús. Y nos vamos a dar cuenta cómo Pablo nos enseña a través de este pasaje de que sí, hay un fruto del Espíritu Santo que es consecuencia de esta libertad en Cristo, pero también hay en cierto modo características de la vida que tenemos muchas veces que no son para nada consecuencia de una relación con el Espíritu Santo, sino más bien que simplemente no vivimos la libertad en Cristo y vivimos de acuerdo a la naturaleza que tenemos nosotros pecaminosa. Pablo comienza este pasaje haciéndonos entender que sí hay una lucha en nosotros. Y es una lucha entre lo que el Espíritu Santo quiere hacer y lo que nuestra naturaleza pecaminosa también quiere hacer. Leo para ustedes, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y son como dos fuerzas. A veces nosotros vemos esta lucha como dos fuerzas. Una que es interna, el Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa, y otra que es externa, el Espíritu Santo, que a veces no es ese tipo de lucha. En realidad lo que Pablo nos está enseñando acá a nosotros es: sí, hay una naturaleza pecaminosa que tenemos cada uno de nosotros. Y también a través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha venido a nosotros, a nuestra vida, y ha comenzado un proceso de transformación en nuestros corazones, que ahora está tratándonos de transformar cada vez más y cada vez más a la imagen de Cristo. Esas dos naturalezas son las que muchas veces se encuentran en nosotros, en nuestras vidas. Una que está queriendo hacer esto. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa lo que quiere es ir en contra totalmente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es una lucha que tenemos constantemente. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí constantemente me ocurre de que realmente deseo hacer algo que sé que es lo que Dios quiere, pero muchas veces hago lo que Dios no quiere que yo haga. Es lo mismo que Pablo estaba diciendo también en la carta de los Romanos, diciendo: hey, muchas veces quiero hacer algo bueno, pero no es eso que lo que hago, sino más bien hago lo malo. Y es por esa lucha de las dos naturalezas que tenemos nosotros en nuestras vidas. Necesitamos comprender esto. Vea los deseos, lo que está deseando realmente la naturaleza pecaminosa. Dice: desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Tenemos algo nosotros en nuestras vidas que está deseando constantemente hacer lo malo. Constantemente hacer lo malo. Y en realidad, lo malo muchas veces nosotros lo pensamos como solamente pecado, como algo pecaminoso, como algo que es ir en contra totalmente de lo que Dios quiere. Pero en realidad la palabra que Pablo está utilizando aquí es como un sobredeseo. Y a veces podemos sobredesear cosas buenas en cierto modo, convirtiendo esas cosas buenas en Dios. No está mal que nos queramos cuidar a nosotros mismos.
Pero si hay un sobredeseo de cuidarnos a nosotros mismos nos llegamos a convertir en nuestros propios dioses. No está mal en querer servir en la iglesia, pero si hay un sobredeseo de solamente servir a la iglesia en lugar de servir al Señor que la iglesia representa, ya estamos poniendo la iglesia como un Dios también. Y ese es un sobredeseo. Pero otra vez, no sé si muchas veces les ha pasado a ustedes que hay un sobredeseo por hacer realmente lo malo. Y tenemos un sobredeseo muchas veces de hacer lo malo y no tanto lo bueno. Y vean lo que el Espíritu Santo quiere hacer también en nosotros. Dice, la naturaleza pecaminosa dice, nuestra naturaleza pecaminosa glorifica, adora y anhela todo tipo de condiciones y personas. Esto es lo que realmente la naturaleza pecaminosa está tratando de hacer constantemente en nuestras vidas, queriendo y apartándonos totalmente de Dios para apartarnos, para guiarnos a este tipo de cosas. Muchas veces creemos que esta lucha es una lucha solamente en contra del pecado, y no es así. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa también sobredesea aún cosas buenas. En el libro que hemos estado estudiando, preparándonos en estas charlas, el autor dice que la idolatría es lo que en el Antiguo Testamento nos separaba de Dios. Este sobredeseo que ahora nosotros tenemos es lo que nos separa a nosotros de Dios en este momento. En el Antiguo Testamento vemos a la gente idolatrando ídolos y todo esto. Ahora tenemos un sobredeseo por cosas malas y aún por cosas buenas, que las convertimos muy fácilmente en ídolos en nuestras vidas, apartando el lugar que le tenemos que dar a Dios. Mientras que el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo glorifica, adora y anhela a Jesús. El Espíritu Santo siempre va a estar buscando darle la gloria a Jesús. El Espíritu Santo siempre va a querer que nosotros vayamos a Jesús y siempre busquemos a Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, Pablo al inicio de estos versículos, en el versículo 16 y 17, cuando plantea esta lucha de la naturaleza pecaminosa con el Espíritu Santo, lo que él quiere es que entendamos perfectamente que si hay una lucha, no es algo que yo tengo con el espíritu que está afuera, es una lucha interna que nosotros tenemos. Y es una lucha de no solamente es en contra del pecado, es un sobredeseo. Si usted sobredesea su propia vida, si usted sobredesea aún sus hijos, su esposa, su familia, eso se convierte en idolatría. Eso se convierte también en una lucha. Obvio, también la naturaleza de la carne me va a llevar a mí a querer hacer cosas que sabemos están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y otra vez, a mí, me imagino que también a ustedes les pasa, se nos hace mucho más fácil seguir esos deseos que van en contra totalmente de la voluntad de Dios que de los que Dios quiere. Porque nuestra naturaleza, algo que está ahí en nuestras vidas, nos lleva a esto. Recuerden que Pablo le está escribiendo a cristianos, no a no cristianos. Cada una de las personas cristianas tiene esta lucha y debemos de entender que tenemos esta lucha. Pablo nos está diciendo que somos libres en Cristo. Sí, pero esta libertad nos va a llevar a nosotros a una madurez en Cristo que nos va a hacer ser victoriosos en esta lucha que tenemos nosotros en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver qué es exactamente la obra, y Pablo describe la obra que produce la naturaleza pecaminosa, y esta es una de las listas que conseguimos en el capítulo de Gálatas que estamos estudiando. Vamos a ver cuál es esa obra que
dice Pablo, hace literalmente la naturaleza pecaminosa. Y él hace una lista. Vean la lista. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces, Pablo inicia haciéndonos entender en que hay una lucha, en que aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos y aunque estemos viviendo en la libertad en Cristo, hay dos cosas en nuestras vidas: nuestra naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, que están batallando constantemente. Y él dice: ok, si nosotros aún como creyentes vivimos de acuerdo a los deseos de la naturaleza pecaminosa, así es como se va a ver en nuestras vidas. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a vivir, vamos a comenzar a hacer. No vamos a ir cada uno de estos, porque no es el objetivo que tenemos en esta mañana. Pero es muy interesante que la lista comienza de una manera muy interesante. El versículo 19 comienza con inmoralidad sexual, versículos de inmoralidad sexual, y ustedes pueden ver ahí. Después, versículo 20 tiene que ver con idolatrías y brujerías. Después, la siguiente lista de los pecados o de las características que si nosotros vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa tenemos es totalmente división. Todo tiene que ver con, nos va a dividir. Somos personas que vamos a estar divididas, vamos a ser aisladas, porque comenzamos con pleitos, celos y todas estas cosas. Después, la lista termina con borracheras y fiestas desenfrenadas. Podemos caracterizar esta lista, que es a la final el resultado de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, en estas áreas. En estas áreas. Entonces, esta es la lista que Pablo presenta. Pero no sé si más bien nosotros tal vez no nos vemos tan malos porque no vemos algo aquí en esta lista, pero ¿habrá idolatría en nosotros? ¿Habrá algo de brujería en nosotros? No exactamente como Pablo la plantea, pero ¿será que me estoy poniendo yo antes que Dios por el sobredeseo que tengo yo en mi propia vida? ¿Será que estoy poniendo a mis hijos antes que Dios por el sobredeseo que tengo yo para ellos, o a mi esposa, o alguna otra relación? ¿Será que tengo un sobredeseo por algo material, una casa, un auto, no sé, una posición social? ¿Será que hay un sobredeseo? ¿Y será que a la final tal vez no es que estoy adorando una imagen, pero será que hay algo de idolatría en mi vida? ¿Será que hay algo de división que está causando división con mi familia, con mis hijos, con mis jefes? ¿Será que hay una... No sé. No sé si Pablo está diciendo esta es la lista absoluta. No sé si más bien él nos está diciendo de que miran la lista y caractericen esta lista. Tiene que ver con inmoralidades sexuales, tiene que ver con divisiones, tiene que ver con borracheras y fiestas desenfrenadas, y tiene que ver con idolatrías también. Ok, y esta es la obra. Ahora, ¿cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? Pablo hace también una lista de esta obra. Y aquí es donde Pablo dice: mira, si ustedes están viviendo en la libertad en Cristo, y si ustedes están permitiendo al Espíritu Santo obrar en sus vidas, así es como ustedes se van a ver. Así es como ustedes se van a ver. Y desde ya les digo, no vamos a estar estudiando cada una de estas, porque es lo que por lo general hacemos en nuestras iglesias. Vamos a estudiar esto y cada uno de los puntos. El problema es que otra vez, cuando hacemos esto, muchas veces lo que hacemos es somos caseritos. Ay, me gusta este fruto, voy a escoger este fruto. Pero es bueno también repasarlos. Dice: en cambio, en la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría,
paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No nos vamos a meter en cada uno de estos, y yo creo que más bien ustedes me pueden enseñar aún cosas mucho más profundas de las que yo les puedo enseñar a ustedes en cada uno de estos puntos, porque nos hemos acostumbrado a estudiar cada uno de estos puntos. Hoy mi intención es más bien ver cómo Pablo nos enseña a nosotros a vivir este tipo de madurez, este tipo de carácter que es producto de la libertad que tenemos en Cristo, producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que yo puedo ver en esta lista es que ninguna de estas características puede estar sola. Ninguna. Todas están entrelazadas. Por eso es que para mí este es el producto de un proceso y no algo que yo puedo escoger como, otra vez, un caserito escogiendo un fruto. Este es el producto de un proceso de madurez en la libertad que hemos tenido en Cristo Jesús. No puedo. Si yo quiero intentar ser dominio propio sin amor, es imposible. Porque es por amor que yo no voy a decir algo que no tengo que decir a mis hijas, a mi esposa, a alguno de ustedes. Es imposible no amar si no tengo dominio propio para ustedes. Me estoy dando a entender cómo es imposible, están unidos cada una de estas características. Es producto de un proceso y cada vez ese proceso es Jesús. En realidad, nosotros que nos llamamos discípulos de Cristo, ser discípulos es imitar a un maestro. Según la cultura judía, el ser discípulo es seguir a una persona. ¿Por qué? Porque voy a seguirlo tan cercanamente porque quiero vivir tal y como esa persona está viviendo, me está ejemplificando. Ser discípulos de Cristo, llamarnos discípulos de Cristo es vivir tan cercanamente a Jesús para poderlo nosotros reflejar. Queremos nosotros decir, ¿estamos reflejando a Cristo? Creo que esta lista es un buen parámetro. Creo que es un buen parámetro. ¿Cómo estamos viviendo en amor, en dominio propio, en cada una de estas partes? Creo que Pablo lo que está diciendo es, hemos hablado bastante de la libertad en Cristo. Así es como se ve si ustedes están viviendo esa libertad. Así es, esto es. ¿Viven ustedes en la libertad en Cristo? Decimos sí, amén, ok. ¿Cómo estamos en esto? ¿Cómo estamos en esto? Entonces, ¿cómo crecer? ¿Cómo crecer en el fruto del Espíritu Santo? Y esto es clave para mí y esto es lo que quisiera hoy, concentrarnos un poquito más en cómo vamos a crecer. Y busqué esta imagen, ¿por qué? Porque realmente somos así, ¿no? Todavía somos inmaduros y Star Wars y cositas así. Estamos en ese proceso, ¿verdad? En el proceso de crecer, pero estamos queriendo ver en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Y Pablo al final de estos capítulos que estamos nosotros estudiando nos dice cómo. Lo primero que él nos dice es, debemos reconocer que pertenecemos a Cristo. Debemos de reconocer que pertenecemos a Cristo. Pertenencia. Y aquí hablamos de términos que a veces no nos gustan, ¿verdad? Pero vea lo que Pablo dice. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Gálatas 5:24, la primera parte del versículo. Los que pertenecen a Cristo. Y a veces nos gusta decir, sí, yo pertenezco a Cristo, pero ¿qué significa pertenecer a alguien? En cierto modo es ser esclavo, ¿no? En cierto modo es hacer exactamente lo que esa persona a la cual yo le pertenezco hago. Entonces no es solamente un término, algo teórico. Eso de pertenecer es algo muy práctico. Es el hecho de llegar y entender, hey, yo soy esclavo de esta persona. Y debemos de entender esto. Debemos de entender en que en cierto modo yo no puedo hacer lo que yo quisiera hacer, porque hay alguien que me compró con su sangre.
Y ese es Cristo. Y ese es Cristo. Y debemos de entender perfectamente eso. Debemos de vivir de que somos pertenencia de alguien. Y no sé ustedes, otra vez, gracias a Dios ya no vivimos en una sociedad donde tenemos una pertenencia a un ser, a una persona, ¿verdad? Pero hablemos de nuestras pertenencias. ¿Qué haces tú con tus pertenencias? Lo que tú quieres, ¿no? Con mi celular yo hago lo que yo quiero. Con mi iPad yo hago lo que yo quiero. Y tú haces lo que tú quieres con tu pertenencia. Qué bonito de que nosotros pudiéramos decir que Cristo, quien nos compró con su sangre, hace lo que Él quiere en nosotros. Qué bonito sería decir eso. Pero es difícil, es muy difícil que eso sea una realidad en nuestras vidas. Porque otra vez, como Pablo nos está enseñando, hay una lucha. Y muchas veces mi naturaleza pecaminosa es la que gobierna. Y es la que yo escojo seguir. Entonces, lo primero que Pablo nos está diciendo al final de este pasaje en Gálatas 5 es: hey, los que pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros podemos comprender en que somos pertenencias de Cristo y que lo que Él quiere es hacer en nosotros, lo que Él quiere hacer, wow, ya estamos comenzando nosotros un proceso para poder vivir de acuerdo a ese fruto del Espíritu Santo. Siguiente, dice, debemos de crucificar nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y qué bonito que también hemos estudiado que en Gálatas 2, en esta misma serie, el pasaje famoso que muchos de nosotros no sabemos de memoria, que el cual es, y el pastor Alejandro lo mencionó ahora: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo había mencionado este secreto también. Y qué bonito de que una de las características que Jesús menciona de cuál es un discípulo, quién es un discípulo de Cristo, es el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es interesante, Pablo está aquí uniendo esta enseñanza de Jesús también. Debemos nosotros de estar constantemente muriendo a la naturaleza pecaminosa. Aquí es donde yo creo personalmente, es cómo lo hago. La pregunta es cómo lo hacemos. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender de que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar activa, siempre va a estar queriendo que nosotros tomemos la decisión de hacerle caso a ella. Y suena muy bonito el pasaje: ay sí, voy a morir en Cristo, pero significa ir a clavarme aquí cuando abran esta plaza en una cruz. ¿Cómo significa? ¿Cómo lo vemos esto? Para los que somos de la vieja escuela, nos vamos a acordar de esto. ¿Alguien usó una de estas? Levantemos la mano los que usamos una de estas. No muchos, ¿ah? Bueno, en mi país esto fue sumamente famoso. Y esto es What would Jesus do? Es en inglés. ¿Qué haría Jesús? O no sé cómo fue que me dijo el pastor, algo así. Es ¿qué haría Jesús? Y hay una parte en español. En Costa Rica no sé por qué lo usábamos en inglés. Pero yo estuve en una conferencia donde el creador de estas famosas bandas dijo la razón por la cual él la creó. Y fue totalmente diferente a como nosotros la estábamos usando en Costa Rica. Él realmente las creó para un recordatorio de morir a nosotros mismos. Y el deseo en el corazón de él era que si la gente veía esto en su mano, se preguntara constantemente: ¿qué haría Jesús? Pónganse ustedes a pensar. Nos levantamos. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Qué haría Jesús? Desde ese momento, desde el momento en que nosotros abrimos los ojos, comenzamos a morir a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, ¿qué haría Jesús? ¿Me paro o no me paro? Ok, voy a escoger la ropa. ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué estoy escogiendo esta ropa? ¿Por qué estoy escogiendo esta ropa? He trabajado con jóvenes un montón. Y la mejor manera de enseñarle a los jóvenes a
esos problemas que a veces tenemos de cómo se visten o cómo no se visten, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús se vestiría en cierto modo? ¿Es para gloriarse a sí mismo o es para gloriarlo a Él? ¿Cómo hago la pega? ¿Cómo voy a hacer la pega acá? Tengo que firmar este cheque y sé que tal vez por acá o por allá andan fondos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cada una de las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿qué haría Jesús? Lamentablemente, como les digo, no muchos levantaron la mano y perdón, tal vez no fue una buena foto que tenía que poner ahí, pero la intención vale, ¿verdad? La intención vale, ¿verdad? Pero la verdad, Costa Rica llegó como algo de la sexualidad. Y los jóvenes lo usaban porque, ay mira, quiero llegar virgen al matrimonio, ¿qué haría Jesús? Llegó solamente por esta área, ¿verdad? A la final le voy a ser honesto, yo lo usé por moda, todo el mundo lo usaba y yo lo uso. Y tal vez estaba yo en en una parranda fuertísima y estaba con la cosa de qué haría Jesús, ¿verdad? No sé, ¿verdad? El punto es de que morir a la naturaleza pecaminosa es preguntarnos constantemente ¿qué haría Jesús? Es estar en eso. ¿Y saben qué? Lo bonito es que si nosotros estamos preguntándonos constantemente esta pregunta, vamos a orar sin cesar. ¿Sí o no? Y aquí es donde se cumple ese famoso pasaje de Pablo, ¿no? Oren sin cesar. Qué bonita pregunta es esta. Qué bonita pregunta, qué buena manera de estar siempre en constante comunicación con Dios. Jesús, ¿qué harías tú? Jesús, ¿qué harías tú? Es una muy buena manera de llegar y orar sin cesar. Y una tremenda manera de morir a la naturaleza pecaminosa. Lo otro que Pablo nos enseña también es debemos andar guiados por el Espíritu. Andar guiados por el Espíritu. Vean lo que dice Gálatas, dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y otra vez, no tengo auto acá, pero a veces manejo, no ilegalmente, ¿ok? Pero manejo, ¿ok? Yo sin Waze, de veras, aquí yo me pongo en una posición fetal y lloro y llamo a mi esposa, venga a recogerme. Soy guiado por Waze literalmente y aún así me pierdo, porque me dicen en español, doble a su derecha, ¿verdad? ¿Y cuál derecha? Hay 25 derechas aquí, ¿verdad? Pero díganme sí o no, los que usamos Waze, ¿somos guiados por Waze, sí o no? Y casi nos enamoramos de esa voz española, ¿verdad? Yo la tengo en español porque no sé cómo cambiarla al latino, ¿verdad? Casi nos enamoramos de esa voz porque vamos guiándonos y llegamos. Y vemos Waze, llegamos en 39 minutos y en 39 minutos llegamos ahí. Impresionante, ¿no? En Costa Rica no confíen tanto en Waze porque no hay nombre de calle, no hay nombre de nada. Entonces, pero aquí funciona muy bien. Y somos guiados en todo. Lo que nos dice Waze, lo hacemos. Otra vez, qué bonito que podamos hacer eso del Espíritu Santo. Qué bonito de tener esa relación con el Espíritu Santo. De llegar y preguntar al Espíritu Santo constantemente, mira, ¿qué quieres que hagamos? Para mí un ejemplo lindo, y por algo yo creo que Pablo tiene la autoridad para enseñar esto, es Pablo. Ustedes saben que me encanta hablar de Jesús, pero hoy voy a hablar de Pablo. Y vean lo que Pablo en Hechos 16 nos demuestra de cómo poder nosotros ser guiados por el Espíritu. Y yo quiero tener este tipo de relación con el Espíritu Santo. Vean a Pablo, lo que Pablo dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. La letra es muy pequeña aquí, hermanos, voy a moverlo acá porque si no, no voy a ver nada. Uy, perdón, así. Aquí, dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido. Yo nunca he sido impedido por el Espíritu Santo. Nunca. Qué bonita relación que tenía Pablo con el Espíritu Santo. Cómo Pablo se dejaba ser guiado por el Espíritu Santo. Yo no, tengo que confesarlos. Impedido, nunca.
que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo no les permitió ir allí. Otra vez, tengo que confesarlo. Nunca el Espíritu Santo no me ha permitido hacer algo. Me deja saber lo que Él quiere hacer, pero yo a la final tomo la decisión. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el pueblo de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto en pie, un hombre macedonio al norte de Grecia le rogaba: ven aquí. Qué increíble cómo Pablo se dejaba ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación tenía Pablo con el Espíritu Santo, no? Y lamentablemente ahorita muchas veces nosotros hasta tenemos excusas teológicas para no tener este tipo de relación con el Espíritu Santo. Pero yo creo que el Espíritu Santo quiere hablarnos constantemente a nosotros, quiere impedirnos a nosotros, quiere guiarnos a nosotros, quiere decirnos a nosotros las cosas. Y muy interesante, si seguimos la historia, ustedes saben lo que ocurre, ¿verdad? Llega a la región donde el Espíritu Santo sí les dice: vaya ahí a Macedonia. Y se topan con un hombre. No, se topan con mujeres. Están ahí en la orilla del río, una mujer es la que toma la decisión por Cristo. Ella comienza un movimiento de discípulos ahí. Se topan otra mujer que era divina y le predican el evangelio, y ella toma la decisión por Cristo, y toda su familia también viene a los pies de Jesús. El que manejaba a esta mujer porque era divina se enoja, entonces mandan a la cárcel a Pablo porque hacen una revuelta y todo, y en la cárcel es donde consiguen al hombre de Macedonia que le estaba diciendo: por favor, venga y nos ayuda. El Espíritu Santo también nos guía a esos lugares. El Espíritu Santo también nos guía a esos lugares. Pero ¿cómo estamos nosotros siendo guiados? ¿Estamos siendo impedidos por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos está dando visión de lo que Él está viendo en nuestra pega, de lo que Él quiere hacer con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Hermanos, es sumamente difícil ver eso. El otro día estaba yo terminando de prepararme y tocan el timbre de la casa, mi esposa baja y después sube, y esos ojos verdes estaban así, esos ojos me asustan, a veces me asustan, ¿verdad? Y digo: Ari, pasó algo. Me dice: es que la vecina quiere que vaya a unja a la mamá que está muriendo. Y yo: ¿por qué no me arrodillé y le pedí al Espíritu Santo: ¿qué quieres que tú hagas? Ellos son de una descendencia de iglesias bautistas. ¿Y qué fue lo que hice? Lo fácil: llamé a un pastor bautista. ¿Qué significa ungir en la cultura bautista chilena? ¿Por qué no pregunté? ¿Por qué no llegué y: Dios, ¿qué quieres hacer tú? Por algo tú estás poniendo en el corazón de mi vecina de venir y pedir oración por su mamá que está agonizando. ¿Por qué a veces somos tan testarudos y no venimos a ser guiados por el Espíritu Santo? No fue que no fui, claro, fui, oré pero antes de ir, y creo que sí me permití ser guiado por el Espíritu Santo. Oramos, ahora estamos preguntando constantemente a esta familia: ¿qué está pasando? Porque sí, está agonizando la señora. Pero nuestra primera cosa que sale cuando nosotros tenemos que tomar decisiones es el yo, lo que yo quiero. Y no sé por qué, por lo menos yo, hermano, no quiero generalizar, pero lo que yo pienso es más antes de lo que el Espíritu Santo piensa. Y muchas veces yo tomo la decisión de hacer lo que yo creo. Y muchas veces yo me veo orándole a Dios: Dios, por favor, ayúdame a hacer esto que quiero hacer en tu nombre. Porque no le pregunté a Dios: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y simplemente yo participo en esto. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Él está activo en nosotros, Él está ahí, Él vive en nosotros y Él quiere guiarnos, Él quiere ser nuestro Waze. Realmente Él quiere ser nuestro Waze. Él quiere dirigirnos en cada aspecto. Cada día yo creo que Él quiere tocar nuestra vida y quiere decirnos algo de Dios, porque Él dice, Jesús dice que Él va a mandar al Espíritu Santo ¿a qué? A enseñarnos y a recordarnos lo que Él nos dice. Para eso Él mandó al Espíritu Santo.
Y yo creo que si yo paso un día y yo no puedo llegar y decir dónde el Espíritu habló a mi corazón y dónde me recordó lo que Jesús quiere decirme, yo ya estoy desconectado del Espíritu Santo. Pasé un día desconectado, sin dejarme guiar por el Espíritu Santo. Si yo paso una semana y ni siquiera escuché del Espíritu Santo, ¿dónde Él quiere utilizarme? Aquí en esta iglesia, en mi pega, no sé. O aún si yo veo una vida en la que yo sé, tomando decisiones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque ya hay una luz amarilla en mi vida y dice, estás totalmente desconectado del Espíritu Santo. Y la única manera de poder ver el fruto del Espíritu Santo es conectándose con Él. Es conectándose con Él. Por último, Pablo dice, debemos de multiplicar el fruto en otros. Y esto no viene el pasaje ahí, pero recuerden, y tengo una foto para ustedes. El fruto trae pepa. Y yo no sé ustedes, a mí me encanta comer una naranja sin pepa o una uva sin pepa, ¿sí o no? Qué rico comerse unas cuantas uvas que no tenemos que estar, ¿sí o no? Pero recordemos de dónde vienen. No soy aquí, Jorge no está aquí, gracias a Dios, ¿verdad? No soy agrónomo y espero que no haya ningún agrónomo, pero las naranjas que no tienen pepa, ustedes saben que son modificadas genéticamente para no tener pepa, ¿no? Pero el fruto naturalmente, sin ser modificado genéticamente, tiene pepa. El fruto del Espíritu Santo tiene pepa, se multiplica. Se multiplica. Lamentablemente muchas veces nosotros somos la naranja modificada genéticamente. Somos fruto y vemos fruto, pero no nos multiplicamos. No nos multiplicamos. Hay un techo en nuestra vida espiritual que no nos permite multiplicarnos. Y sí vemos algún fruto en nuestras vidas, pero somos modificados genéticamente. Algo alteró el fruto nuestro y nos quedamos aquí donde yo estoy y no hay multiplicación. Vean algunas características de la multiplicación en la palabra de Dios. El primer mandamiento a la humanidad, no a una persona, a la humanidad, es un mandato centrado en la multiplicación. Génesis 1, 26, 28. Anden y multiplíquense. Fructificad y multiplicad. Ese fue el mandamiento a la humanidad. La promesa de Dios a Abraham fue una promesa de multiplicación. Y tu descendencia, ¿verdad? Una promesa de multiplicación. Génesis 12, 1 y 3. Dios le dio la ley a Israel para que se multiplicaran en una tierra prometida. Él les dio la ley y les dijo, cumplan esto y ustedes se van a multiplicar en la tierra prometida. Deuteronomio 6:3. Jesús comisionó a sus discípulos a multiplicar seguidores entre todas las naciones y pueblos a través del poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se multiplicó mientras adoraban a Dios y disfrutaban del consuelo del Espíritu Santo. La multiplicación está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por algo yo creo con todo mi corazón que cuando los judíos hablaban de fruto, ellos entendían, hey, esto es para multiplicar. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús con una higuera que no dio fruto, verdad? Siempre el fruto del Espíritu Santo se puede multiplicar en otras personas. Siempre, siempre. Es parte de lo que produce en otras personas. Y no sé ustedes, pero así como las cosas negativas que yo hago se multiplican en mis hijas, el fruto del Espíritu Santo por seguro se va a multiplicar en mis hijas. Por seguro. Entonces, hermanos, queremos ver este tipo de carácter en nuestras vidas, producto de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Qué son estas cosas que realmente estamos haciendo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo? ¿Cómo nos estamos preguntándonos a nosotros mismos qué haría Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estábamos preguntando constantemente? ¿Esto lo haría Jesús o no lo haría Jesús? ¿Cómo estamos muriéndonos
a nosotros mismos? ¿Cómo estamos crucificándonos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos tomando la cruz y siguiendo a Jesús constantemente? ¿Cómo lo estamos haciendo? Otra vez, estas listas que Pablo nos provee en Gálatas 5 no son listas que nosotros hacemos un checklist de que, ay sí, no estoy haciendo, no estoy idolatrando, no. Y no son listas en que un checklist ahí de decir, si lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo. Son listas que son consecuencia de seguir la naturaleza pecaminosa o de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pablo dice, reconozcan que ustedes pertenecen a Cristo, mueran a la naturaleza pecaminosa y dejen de ser guiados por el Espíritu Santo, y van a ver estas cosas en sus vidas. Y van a ver estas cosas en sus vidas. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo estamos muriendo nosotros a nosotros mismos? ¿Y cómo nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Son preguntas que tal vez tenemos que estarnos haciendo constantemente. Antes de, ¿cómo estoy reflejando este fruto? Que es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Y recuerden, amigos, amigas, no es un fruto que se consigue como un caserito. Es un fruto producto de un proceso. Señor, muchísimas gracias por este privilegio que tú nos das de poder ser pertenencias tuyas, de poder reconocer que con tu sangre has pagado un precio increíble por cada uno de nosotros, y de que ese precio es impresionantemente caro. Ayúdanos a reconocer que como pertenencias tuyas, papi, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, y hacemos y debemos hacer lo que tú quieres. Padre, ayúdanos a estar constantemente preguntándonos qué harías tú para poder nosotros morir a esa naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a entender en que tal vez la naturaleza pecaminosa no solamente nos va a guiar a un pecado marcado, sino tal vez nos va a guiar a un sobredeseo de las cosas buenas, pero que a la final eso también se convierte en idolatría. Entonces ayúdanos a entender, a estar constantemente preguntándonos qué harías tú, Jesús. ¿Cómo vivirías tú con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo vivirías tú con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo vivirías tú con mis vecinos? Y ayúdanos a ser completamente guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener esa relación con el Espíritu Santo que tú quieres que tengamos. Ayúdanos a realmente ser impedidos por el Espíritu Santo, a ser guiados, a tener visión de Espíritu Santo también. A que realmente el Espíritu Santo sea algo activo en nuestras vidas y no algo pasivo. A que no sea solamente algo teórico, una persona de la Trinidad, pero que sea algo que realmente está constantemente obrando en nosotros. Y Señor, te pedimos para que todo esto sea simplemente para darte gloria y honra a ti, dando fruto y más fruto. Y ayúdanos a que ese fruto en nuestras vidas se pueda también multiplicar en otros. En Cristo Jesús oramos. Amén.